Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y sobre todo analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de un Donald Trump que ya admite, ya dice literalmente que está en una guerra comercial con China, en un momento en el que se espera la decisión sobre los misiles Tomahawk, la reunión entre Trump y Zelensky con, ojo con esto, duras acusaciones de Rusia acusa a Reino Unido, en concreto al MI6, de sabotajes y ataques en territorio ruso, haciendo alusión sobre todo a la operación Telaraña. Vamos a mirar también al papel que está jugando India en el tablero geopolítico, con un Trump que dice que India no va a comprar más petróleo, pero con India que dice que, bueno, que ni sí ni no, que de momento se mantiene como siempre, un poco en tierra de nadie. Vamos a analizar estas cuestiones, pendientes también de la crisis política en Francia, hoy con dos mociones de censura que de momento esquiva Emmanuel Macron, pero antes vamos a mirar a las últimas horas. Vamos a empezar mirando a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos decía que Washington ya está en una guerra comercial con Beijing. Hablaba sobre los aranceles, lo justifica como una defensa esencial para la seguridad nacional y además lanza este mensaje sobre China. Por primera vez Trump admite que está en una guerra comercial. If you can't come to an agreement or a deal at that meeting, are we in for a sustained trade war with China? Well, you're in one now. Look, we have 100% tariff. If we didn't have tariffs, we would be exposed as being a nothing. We would have no defense. You know, they've used tariffs on us, but we've never had anybody sitting in that chair that felt the need to do it. And they've allowed us to be $37 trillion in debt, et cetera, et cetera. Tariffs are a very important tool for our defense, for our national security. If we don't have tariffs, we're not going to have national security. También miramos a Rusia, donde el director del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov, ha acusado al MI6, es decir, al Servicio de Inteligencia Británico, de planear actos terroristas y acciones de sabotaje que Ucrania perpetra en territorio ruso. Decía que junto con el MI6 se están planeando incursiones de grupos de sabotaje ucranianos en las regiones fronterizas de Rusia, ataques con drones, infraestructura crítica, incluido el uso de aéreos y marítimos. Es lo que apuntaba en una reunión con jefes de seguridad de países de la CEI. En particular, ha denunciado que los servicios secretos británicos supervisaron directamente la operación Telaraña, es decir, el ataque de Ucrania con drones perpetrado el pasado 1 de junio contra bases de la aviación estratégica de Rusia. También miramos a India, y es que su gobierno ha eludido este jueves confirmar o desmentir la afirmación de Trump de que el primer ministro Narendra Modi le aseguró que su país iba a cesar la compra de petróleo a Rusia. Se limitó a responder que la prioridad es proteger a sus consumidores. La controversia surgía después de que Trump afirmara en una conferencia de prensa que había recibido garantías de Modi de que India iba a reducir progresivamente sus importaciones de crudo ruso para mermar los ingresos de Moscú. Pendientes de estas cuestiones, también mirando de reojo a Francia, esta crisis política, nosotros vamos ya con el análisis, con los expertos, y contamos con Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal? Muy buenas. Santiago, muy buenas tardes. Bien hallado, como siempre. Tenemos también a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Y tenemos a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues un día de nuevo con muchos temas, como decía yo, con la mirada ya puesta de reojo, ¿no?, en esta cumbre de mañana entre Trump y Zelensky, los misiles Tomahawk. Pero antes, Juan Antonio, si te parece, empezamos contigo. Os quiero preguntar por China. Trump ayer por primera vez decía que estaba en una guerra comercial. ¿Quién tiene las de perder? ¿Quién tiene las de ganar? Y sobre todo estas tierras raras que parece que, bueno, están poniendo en pánico, ¿no?, a Estados Unidos. Hombre, vamos a ver. Primero, cuando se habla de la guerra comercial, podríamos preguntarnos quién la ha empezado. Es decir, y hombre, uno, si tira de la hemeroteca y hace memoria, recordarán ya en el 15 de mayo de 2019, el señor Trump, mediante una orden ejecutiva, prohibió a Huawei en Estados Unidos. A partir de ese momento se restringió así a todas las empresas estadounidenses a hacer negocios con Huawei. Después vino el tema de los aranceles, ¿no? Es decir, cuando empezó a amenazar, que es lo único que hace este hombre permanentemente, amenazar
con todo aranceles, que si del 100%, incluso habló de 500% si seguía China comprando petróleo a Rusia, ¿no? Es decir, bueno, esto es, decir, lo típico en él. Esto es decir, ¿estamos ahora en una escalada? No, lo que pasa es que China ha ido respondiendo con el tiempo. Respondió con el tema de dejar de comprar soja norteamericana, se la compra toda Brasil, y ante el ataque de Estados Unidos de no permitir la venta de tecnología estadounidense, fundamentalmente los microchips de NVIDIA, los claves, los más avanzados para inteligencia artificial, pues China decidió responder con un plan similar, que era, bueno, pues restringo las tierras raras. Claro, el tema de las tierras raras es crítico, porque son necesarias para fabricar desde un smartphone, desde un teléfono, hasta las armas más avanzadas, e incluso los sistemas espaciales, ¿no? Es decir, entonces, claro, esto es muy delicado. De hecho, para que nos hagamos una idea, un F-35 norteamericano necesita algo así como 420 kilogramos de neodimio, samario, terbio, itrio, es decir, toda una serie de materiales de los cuales Estados Unidos no dispone. Y no solo que no disponga, porque a lo mejor podía buscarlos por otro sitio, ¿no? Sino que quien tiene realmente la capacidad de poder tratar esos materiales, esos metales, para hacerlos útiles a la industria, es China, en un 90% mundial. Con lo cual, ahí están perdidos. Por ejemplo, un submarino nuclear de la clase Virginia necesita 4.600 kilogramos de este tipo de metales. Que me digan de dónde lo van a conseguir. Esto puede paralizar parte del complejo militar industrial norteamericano, y entonces es un problema de seguridad nacional. Un misil Patriot necesita un solo misil Patriot, que es un misil antiaéreo, necesita 1 kilogramo de este tipo de metales. Imaginaros cuando se habla de decir, no, se van a enviar baterías de misiles Patriot, cada una puede tener alrededor de un centenar de piezas de estas, ¿no? Es decir, 100 kilos solamente en una batería de Patriot. Bueno, esto es muy delicado. ¿Qué es lo que ocurre? Que posiblemente todos estén elevando la apuesta ante esa reunión que se va a celebrar en Seúl, ¿no? La cumbre de Seúl del comercio mundial, prácticamente, ¿no? Y en este caso, pues Trump, en su línea habitual de negociación, donde piensa que todo el mundo es imbécil menos él, pues puede empezar a elevar, a amenazar, y de hecho una de las últimas cositas es que si lo publica The Telegraph, ¿no? Que bueno, que podría poner aranceles de un 500% a China si sigue comerciando con Rusia, ¿no? Es decir, todo este tipo del fondo son insensateces. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, el 1 de noviembre es la fecha de entrada en vigor de los aranceles del 100% a China. Vamos a ver si se cumple. El 1 de diciembre entraría esas medidas de control de exportación de tierras raras por parte de China. Y entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre es la fecha de la cumbre de la APEC en Corea del Sur, donde todo esto podría negociarse. Si se negocia y no le queda más remedio a Estados Unidos que a Trump que dar marcha atrás, pues habremos salvado la situación. Si no, posiblemente podemos llegar a una situación de la economía global muy delicada e incluso a una auténtica fractura, una desconexión global de las cadenas de suministro y de la propia desconexión global de la propia economía mundial, ¿no? Así que así están las cosas. Bueno, pues así están las cosas entre China y Estados Unidos, con una guerra comercial que, bueno, parece que va a ir para largo, y sobre todo una lucha por la hegemonía mundial, ¿no? Que es lo que realmente se está dirimiendo. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo ves estas afirmaciones de Trump y este choque, esta lucha con China que tiene a Estados Unidos preocupado, ¿no? Sobre todo a Trump? Bueno, yo comparto un poco lo que decía mi compañero, ¿no? Es verdad que hay que ver quién empieza. También es verdad que las empresas chinas tienen un régimen muy particular de participación estatal, muchas de ellas, y que no son equivalentes en términos de competitividad, en términos de competencia, mejor dicho, a las empresas que podemos tener en Europa, en Estados Unidos, que pueden tener un capital privado. En el caso de las empresas
de este tipo chinas tienen unas conexiones con el aparato estatal que muchas veces pues no son del todo claras, ¿no? Pero ¿quién gana y quién pierde? Pues yo creo que el primero que puede perder es Estados Unidos, entrando en esta dinámica, en esta espiral nuevamente de aranceles. Jugar con los aranceles pues puede suponer jugar con fuego y acabar quemándose, sobre todo cuando hablamos de algo tan disparatado como el 500%, porque al final, yo lo he dicho muchas veces, no todo pasa por Estados Unidos, ni Estados Unidos es el centro del mundo, y mucho menos en la situación actual. Cuando en Estados Unidos se suben los aranceles, pues el país que está vendiendo sus productos a Estados Unidos busca otro mercado. Igual que decíamos ahora con el caso de la soja en Brasil, pues eso, si lo extrapolamos, puede ser cualquier producto en cualquier otro socio comercial del mundo. Y al final, el único que a la larga puede acabar perdiendo es Estados Unidos. A Donald Trump, bueno, el otro día se le ocurrió decir que los flujos de miles de millones de dólares, estaban ya llegando a Estados Unidos. Habría que ver y que matizar si eso primero es así y segundo si eso es sostenible en el tiempo, porque volvemos a las mismas. Si de momento me sube los aranceles Estados Unidos, pues a lo mejor estratégicamente me compensa por aquello de colocar los productos que se fabrican en el interior de mi país, pero a la larga yo intentaré buscar otro socio que sea más fiable o por lo menos que tenga una mayor confianza, un mayor nivel de confianza en que los aranceles se mantengan o, bueno, ya veremos de qué manera se manejan, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave. China todo esto lo tiene muy bien armado, por tanto yo creo que el impacto puede ser menor que el que podría tener en Estados Unidos. Hay que recordar también que al que le ha dado la manía por tocar el botoncito de los aranceles es a Donald Trump. Y lo mismo hace con China, con la Unión Europea o con cualquiera que él se levante ese día y considere que le hace sombra a su proyecto de hacer grande América otra vez, ¿no? Y ahí, en esa dinámica, bueno, pues evidentemente Donald Trump tiene por delante 3 años y poco. Las consecuencias quizá se vean en la próxima presidencia y eso ya, pues creo que a él le puede dar un poco más igual porque constitucionalmente no podría, salvo que retuerza la Constitución, igual que se están retorciendo otros mecanismos dentro del propio país, tanto por parte de los demócratas como por parte de los republicanos con los distritos electorales, por ejemplo. Salvo que se produzca ese escenario, Donald Trump no será presidente más allá de ese escenario del 20 de enero de 2029. Lo que venga a partir de ahí, yo creo que hombre, no es que le dé igual, al final es un patriota, ¿no? Podemos utilizar esa expresión, pero ya no podrán ser achacables esos errores a él y ya será otra persona, no sabemos si J.D. Vance o cualquier otro, tanto del Partido Republicano como del contrario, pero ya eso no será imputable a su gestión. Y Donald Trump hemos visto que tiene también, es una persona que se quiere mucho, tiene el ego muy subido y le importa él, primero él, luego él y luego también él, ¿no? Entonces, en esa dinámica, por responder de manera rápida y concisa, pierde Estados Unidos más que puede perder China. Bueno, pues muy pendientes de China y de Estados Unidos, de esta guerra comercial. Vamos a contar una última hora importante. Estábamos hablando de esta reunión de mañana entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Decíamos, ¿no?, que la duda está sobre todo en los misiles Tomahawk. Decía Trump, hoy estamos a jueves, decía el martes que Putin no quiere terminar la guerra. Ayer miércoles decía el propio Trump que Putin sí quiere terminar la guerra. Pues hoy vamos a dar un paso más en este capítulo. Información por parte de Axios que apunta a que Trump va a reunirse, va a hablar hoy mismo con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir la guerra con Ucrania. La llamada va a tener lugar precisamente un día antes de su reunión con Zelensky en la Casa Blanca. Trump y Zelensky quieren hablar sobre la opción de que Ucrania reciba estos misiles Tomahawk. Se habla en Ucrania, lo decía ayer también el propio Trump, que se está pensando en pasar a la ofensiva. Dice Ucrania que depende un poco de las armas que reciba en este sentido. Pues el propio Trump, que decía la semana pasada que podría dar a Putin un nuevo ultimátum, o hay conversaciones de paz serias o envía los Tomahawks. Pues parece que de momento habrá una nueva conversación, llamada en los próximos minutos, en las próximas horas, entre Donald Trump y Vladimir Putin. Van a hablar este mismo jueves antes de la reunión de mañana con Zelensky.
noticia importante, como decimos, la cita clave sin duda va a ser mañana en esta reunión en el despacho Oval, pero antes Trump va a hablar con Putin. Santiago, quiero conocer tu opinión sobre esto, si te sorprende la llamada y también si crees que puede sentar mal a Zelensky, a la OTAN. Hemos visto mensajes cada vez más grandilocuentes. Hemos visto, por ejemplo, a Rutte, ¿no?, hablando de Rusia como un tigre de papel, prácticamente vacilando. Ahora vemos que Trump, bueno, está con Ucrania, pero antes llama a Putin, ¿no? Bueno, antes de que entráramos al aire, Juan Antonio Aguilar y yo estábamos hablando de la foto que se había hecho Putin con al-Hulaini, el nuevo jefe de Estado sirio, como pues la realpolitik y la geopolítica pues muchas veces es terrible, es sucia y como pues en ocasiones pues no obedece en absoluto a los deseos de la gente, ¿no? De la gente que está alejada de esa realpolitik. Pues este caso es lo mismo. Es decir, Estados Unidos es consciente de que para negociar tiene que hacerlo con los que están en las grandes ligas. Y los que están en las grandes ligas en la geopolítica son apenas 3 estados en el mundo. Los propios Estados Unidos, China y un poquito menor medida, pero también Rusia. Y luego en un escalón inferior, pero a bastante distancia de estos 3, pues estarían pues Turquía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y una Unión Europea, bueno, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, cada vez con menor peso, Japón quizás, y bueno, y pujando por crecer en ese ámbito, pues están Indonesia, la India cada vez con más peso, etcétera. Y la India con aspiraciones a subir al primer nivel. Entonces, en ese sentido, pues es que es normal que obvie a Zelensky. Yo creo que no le sorprende a nadie este tipo de cuestiones y que no descubrimos el Mediterráneo en absoluto. Igual que sobre la pregunta que se han planteado a mis 2 compañeros antes, ¿no?, de que Estados Unidos está en guerra comercial con Rusia. Bueno, la guerra implica otro tipo de movimientos geopolíticos, pero evidentemente desde hace ya por lo menos 4 o 5 años, incluso, diría yo incluso que 6, Estados Unidos y China están en una batalla comercial que va más allá de eso. Yo siempre digo que estamos en una Segunda Guerra Fría y que evidentemente cualquier tipo de decisión geopolítica que se tome en cualquier lugar del planeta va a estar condicionada por la batalla de estos 2 colosos. Ejemplo claro, pues la inversión, el rescate no declarado como tal de la economía argentina por 40.000 millones de dólares estadounidenses que Donald Trump ha puesto sobre la mesa para que Javier Milei pues se ponga las pilas y gane las elecciones. Si no gana las elecciones generales y todavía queda un tiempo para eso, hay otras elecciones de por medio, pues esos 40.000 millones de rescate no se darán. ¿Y qué es lo que más preocupa a Estados Unidos? Pues que en Argentina China tenga una mayor presencia. Así que yo diría que de alguna manera, pues haciendo un símil con los videojuegos, los protagonistas antitéticos son Estados Unidos y China. Hay un personaje importante que es Rusia y el resto, cada uno en mayor o menor grado, pues son NPCs. Somos NPCs y más o menos pues sufrimos los avatares que la dialéctica entre estos 2 imperios se dan y se realizan, nada más. Bueno, Antonio, te quiero preguntar a ti también, ¿no? La actualidad es lo primero. Como decimos, Axios está informando de una llamada telefónica hoy mismo entre Trump y Putin. Han preguntado mucho por esto. A Lavrov también en las últimas horas decía que no había ningún tipo de preparación, pero, como decimos, ¿no?, mañana se reúne con Zelensky y viene siendo habitual, ¿no?, que cuando se reúne con uno, antes hable con el otro. ¿Esperas algún avance? Juan Antonio, ¿puede parar, por ejemplo, la entrega de misiles Tomahawk, ¿no?, que es ahora mismo pues el principal foco de tensión? Yo no sé hasta qué punto Donald Trump entiende lo que son los misiles Tomahawk, ni lo que significa. Entonces, a lo mejor, si llama a Putin y usted se lo explica, igual a lo mejor pues lo entiende, ¿no? Es decir, por otro lado, que los envíe. Es que, ya, a ver, para los espectadores, los que vemos desde la lejanía esto, ya pensamos estar un poco hasta las narices de las amenazas de Trump. Que si envió esto, que si envió lo otro, que si los HIMARS, que si los ATCMS, que si... Venga, envíalo. ¿A qué esperas para enviarlo? Tienes que ser consciente que el misil Tomahawk puede llevar cabeza nuclear. Por lo tanto, según la doctrina nuclear rusa, puede entender
que esos misiles que pueda utilizar Kiev, que no los puede lanzar Kiev, puedan llevar algún tipo de cabeza nuclear. ¿Y entonces qué? ¿Qué responsabilidad tiene Estados Unidos en todo esto? En todo lo que se pueda organizar. ¿Para qué además? ¿Qué va a cambiar en la guerra? Porque mandes 40, 50, quizás 100 misiles Tomahawk, de los cuales te pueden derribar a lo mejor un 60 o un 70%. ¿Qué vas a alcanzar? 20, 30 objetivos. De los 6.600 que tienes a disposición, vas a alcanzar 20 o 30. ¿Puedes hacer daño? Sí. ¿Y la respuesta rusa? ¿Cuál puede ser? Es decir, ¿a eso se van a arriesgar? ¿Y por qué digo 50, 100? Porque como ya expliqué un día aquí, es que el número de misiles Tomahawk es limitado. Primero porque 3.500 solo se pueden lanzar desde plataformas navales, submarinos y buques de guerra de superficie. Puede haber a unos 300 que sean terrestres, de los cuales hay muy pocos lanzadores. Tendrían que enviar lanzadores que todavía, como quien dice, están en desarrollo a Ucrania para utilizarlo para lanzar esas poquitas decenas de misiles. Es decir, a un coste además tremendo y además con la necesidad imperiosa, necesaria completamente, de la utilización de todo el sistema de direccionamiento misilístico de Estados Unidos, lo cual le implica directamente en la guerra, aunque ya lo esté, ¿no? Es decir, pero digamos ya de una forma mucho más descarada. Este es yo sé que lo que Trump intenta siempre con esto de la paz por la fuerza es amenazar al contrario. Piensa que el contrario se va a acobardar y de alguna manera va a entrar a negociar los términos que él quiere. Con Rusia creo que se equivoca, como se equivocó con Yemen. Es decir, no hay que olvidarse de dos cosas respecto al presidente Trump. Una es un ególatra narcisista enfermizo con rasgos esquizoides. Esto es así, que además va teniendo un proceso acelerado de deterioro mental, como se empieza a ver en algunas de las cosas que dice, ¿no? La guerra de los 3.000 años, han matado 70.000 de Hamás, es decir, barbaridades que te das cuenta de que o no está en su sano juicio o este hombre simplemente miente con una caradura cósmica. Entonces, esa es la primera cuestión a tener en cuenta con Donald Trump. Y la segunda es que no tiene gran conocimiento de muchas de las cosas que habla. Con lo cual, él piensa, voy a enviar misiles Tomahawk, Ucrania va a pasar a la ofensiva. ¿Con qué? ¿Me quieren decir con qué va a pasar a la ofensiva? Pero sí, pero por Dios, si tienen un problema para restituir las bajas en el frente, bueno, que no lo consiguen. Lo cual va debilitando poco a poco todas las líneas del frente. ¿Con qué va a lanzar una ofensiva? ¿Cuántos tanques Abrams han enviado después de aquellos medio centenar que enviaron al principio, que prácticamente todos han sido destruidos? ¿Cuántos más ha enviado? Ninguno. ¿Y cuántos misiles HIMARS? ¿Cómo? Ha caído un 57% el envío de armamento norteamericano a Ucrania desde este último verano. ¿Con qué van a lanzar una ofensiva? Todo esto son las típicas fanfarronadas de un fantoche que se dice presidente, pero que realmente empieza a ser ya... empiezan a tomarle la medida los actores internacionales. Los europeos fueron los primeros que le tomaron la medida. Y a continuación se la han ido tomando rusos, chinos, indios, y lo va a tomar medida hasta Luxemburgo. Porque evidentemente estas técnicas que utiliza él te valen el primer día. Al día siguiente ya te conocen y ya no asustas a nadie. Así que yo, bueno, no creo que vaya a cambiar mucho la conversación. Quizás esto haga que Trump, con los consejos del Pentágono, porque ya lo ha tenido, no envíe los misiles Tomahawk a Ucrania y las cosas sigan como están. Pues Luis, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué esperas de esta llamada, de esta información de última hora que habla de una conversación telefónica hoy mismo entre Trump y Putin, y sobre todo si crees, bueno, pues que puede cambiar algo en torno a los misiles Tomahawk, ¿no? Si puede parar este envío? Pues no, porque yo, como Juan Antonio, creo que a Donald Trump ya se le está cogiendo la medida, sabemos ya de qué pie cojea. Lo bueno que tenía al principio de la primera presidencia es que no sabíamos por dónde respiraba o por dónde, qué derroteros podía ir, pero al final, después de ese primer mandato de 4 años más ahí, que sí, que sí, y ahora casi un año, pues todos ya sabemos que Donald Trump muchas veces pierde fuerza por la boca, ¿no? Y sabemos cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Seguramente la negociación sea una de ellas, pero hay otras de las que quizá
tendría que tener mucha mayor prudencia, ¿no? Yo, más que pensar que tiene problemas mentales como los tenía Biden, que precisamente Donald Trump es el que más se lo achacó, creo que va un poco más yo creo que él está bien mentalmente, solo que cuenta una y come una y cuenta 20, ¿no? Eso yo creo que es más acorde a la realidad en base a ciertas declaraciones que hace. Pero yo creo que no, yo creo que es que ya tanto China como Rusia tienen cogida la medida a Donald Trump, no a Estados Unidos. Seguramente sean mucho más fiables sus secretarios del gabinete, por ejemplo, Marco Rubio, el secretario de Defensa, que están más en contacto con la realidad. Tampoco hay que olvidar que en Estados Unidos el presidente, además de presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, es también jefe supremo del ejército, es el comandante en jefe y, por tanto, el último de la cadena de mando que puede dar una orden, y en su capacidad está incluso lanzar una bomba nuclear en cualquier punto, en cualquier momento, ¿no? Quizá debería tener un poquito más de conocimiento, dejarse asesorar mejor, o por lo menos hacer caso a lo que le dicen sus asesores, los dosieres que le pasan al despacho Oval, para, en base a eso, tener una mayor contención verbal y luego pues no descubrir las cartas, porque yo creo que es también en lo que estamos, ¿no? Ya todos sabemos las cartas, la partida que lleva, y sabemos que nosotros también podemos hacerle el juego, ¿no? Yo no sé hasta qué punto a Donald Trump esto le va a seguir funcionando durante 4 años, o mejor dicho, durante los 3 años y poco que le quedan en el cargo. Quizá esa época dorada que él está vendiendo se quede un poco en contrachapado, pero es verdad que desde el punto de vista de la política exterior hemos visto que ha tenido éxitos. ¿Hasta dónde va a llegar la capacidad de Donald Trump de resolver la situación en Ucrania y encaminarse hacia el Nobel de la Paz que quiere conseguir? Pues de lo que Putin quiera. Donald Trump va a llegar hasta donde Putin le deje, o hasta donde desde Rusia vean que pueden acordar algo, siempre que sea de su propio interés. A Donald Trump lo que pase en Ucrania yo creo que le da exactamente igual. Lo que le interesan son las tierras raras, hacer negocio, pensar en esa idea de hacer grande América otra vez y dejar vendido a quien haga falta. Y vemos esos vaivenes que depende cómo haya leído el periódico o lo que le hayan dicho, o simplemente el estado de ánimo que tenga. No puede, y ahí al final está haciendo daño a la línea del país, ¿no? A la posición país, que también es muy importante, porque un Estado en política internacional es alguien no solo por la fuerza bruta, sino también por la credibilidad que acredita y esa línea que lleva. Y cuando uno primero dice Putin es malo, luego Putin es bueno, luego llega a ser alguien peor que el demonio y luego totalmente lo contrario, pues no sé, usted está jugando a un juego raro que no terminamos de entender, pero que sobre todo es peligroso para su país, porque va a llegar a un momento como el cuento del lobo, que va a decir que viene el lobo a lo mejor llega, pero nadie le va a creer. Bueno, pues a la espera de ver si funcionan o no estos ultimátums, estas amenazas de Donald Trump. Enseguida vamos a ver las acusaciones de Rusia a Reino Unido, el papel que está jugando India, ¿no? Que se dice que si va a dejar o no de comprar este petróleo ruso. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis en Negocios Televisión. El ministro de Defensa alemán se le escapaban determinados temas. Todos estamos siendo, dice, observados y grabados, y no sé qué más, dice Pistorius, por satélites rusos, chinos y de otros países. Claro, es que nos observan, nos graban desde los satélites. ¿Y qué está haciendo Europa y Estados Unidos? Alguien le habrá metido un coscorrón en plan, ¿pero qué dice? Que les está dando a entender todo lo que... ¿Qué? El sistema de control de los satélites, es decir, a los países no le hagan nada, a las élites, a esto no le hagan nada, pero a la población tenla bien atadita. Todos estamos siendo observados y grabados. Entonces no era una cuestión de conspiración, entonces no era una exageración, entonces no estamos hablando de que la población preocupada por el excesivo control social de unas élites que con la capacidad que tienen de grabación, de control y de observación de la población puedan llegar a manipularlos. Si lo pueden hacer para controlar a 4 gobernantes, ¿qué no estarán haciendo para controlar el mensaje
a nivel de la población? Piensa antes de publicar. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas, pendientes de esta información de Axios. Les decíamos que se esperaba una llamada entre Trump y Putin en el día de hoy, pues está confirmándolo ahora mismo la Casa Blanca. Un funcionario dice literalmente: Trump y Putin hablarán en el día de hoy. Pendientes de esta llamada telefónica, de si avanza o no en este camino hacia la paz en Ucrania. Nosotros vamos a mirar otro de los focos de tensión entre Rusia y Estados Unidos, entre Rusia y la OTAN. Muchos de ustedes se acordarán de la operación Telaraña allá por el mes de junio. Hoy hay declaraciones por parte del FSB. Te quiero preguntar por ello, Santiago. Rusia está acusando a Reino Unido de organizar sabotajes, actos de terrorismo. Hablaba de esta operación Telaraña, pero incluso hablaba de estos drones que han sobrevolado países europeos. Como saben nuestros espectadores, culparon a Rusia, pero ahora Rusia está culpando al MI6, al Servicio de Inteligencia Británico. No sé si es algo habitual, si normalmente se ponen de esta forma las cartas encima de la mesa. No sé, Rusia está apuntando directamente a Reino Unido. Bueno, es un toma y daca entre potencias enemigas o adversarias, según el contexto y según lo que se vea. Es algo normal que ocurra entre el Reino Unido y Rusia prácticamente. Esto no es nada nuevo, esto viene incluso de mediados del siglo XIX, desde la guerra de Crimea, y por tanto, pues ya se acusa, lo estábamos hablando antes en los 2 minutos de descanso, ya se había acusado a Rusia de introducir esos drones que tenían una misión y una calidad pues de espías un poco, según lo que se ha analizado, pues bastante problemática con respecto a las acusaciones que el Reino Unido le hacía, y ahora, pues como digo, es un toma y daca. No creo que haya que darle más importancia a este tipo de noticias, más allá del inventario que periodistas e historiadores del futuro tengan que hacer a la hora de analizar y de establecer y de desarrollar ensayos historiográficos sobre lo que ha sido pues este conflicto bélico concreto que es en la guerra de Ucrania. A mí me preocuparía más que los drones que llegaran al territorio controlado por Rusia, pues en vez de ser británicos, pues fueran chinos. Pero claro, eso no caerá esa breva porque la relación es otra. Pero vamos, que digamos que es lo normal. Es lo normal porque el Reino Unido tiene intereses muy claros y muy estratégicos en Europa Oriental desde hace muchísimo tiempo, en Ucrania. De hecho, fue el Reino Unido el que fomentó el nacionalismo ucraniano para balcanizar al Imperio Ruso ya en el siglo XIX. También lo fomentó el Imperio Austrohúngaro, aunque luego, pues al final, el Imperio Austrohúngaro quebró, el ruso también, pero luego se formó otro, el soviético, y poco más hay que decir a esto. Es decir, no voy a decir tampoco que sea una anécdota, pero lo que sí es cierto es que pues son acciones bélicas normales en el contexto de este siglo. Pues, Juan Antonio, te quiero preguntar a ti también por esto. Más allá de este informe, la rivalidad, ¿no? El choque entre Rusia y Reino Unido es algo a lo que estamos habituados, estamos acostumbrados, sobre todo en lo que refiere a la operación Telaraña y a estos drones. Quiero saber si te sorprende la acusación tan directa por parte de Rusia y sobre todo también teniendo en cuenta informaciones que aparecían la semana pasada sobre Boris Johnson, ¿no? Se supone que es el que presionó a Zelensky para no firmar la paz hace ya unos cuantos años y la semana pasada salían informaciones de que había cobrado una barbaridad de dinero, no me acuerdo si era $1 millón. Millón de libras. ¿Cuánto tiene que ver, ¿no? Todo esto, ¿no? Este choque entre Rusia y Reino Unido?
Vamos a ver, en la geopolítica británica siempre ha sido fundamental conseguir que ninguna potencia europea le hiciera sombra. Esto ha sido, como bien ha dicho Santiago, una cosa que viene hasta el siglo pasado, no, del XIX, prácticamente, contra el Imperio Ruso. En estos últimos años hemos podido comprobar cómo el Reino Unido ha sido el más beligerante de todos, el que más impulsó la situación en el este de Europa, el que más ha envenenado las relaciones con Rusia, el que más ha pinchado incluso a la administración norteamericana para intentar involucrarla directamente en el conflicto. Cuando la inteligencia rusa saca un informe de estos, fijaros que estamos hablando de eventos que se produjeron hace ya meses. Es porque ya lo ha estudiado, ha conseguido todos los datos y puede decirlo sin peligro a que nadie les vaya a contradecir. Pero no es nuevo. Ya lo tuvimos cuando los ataques al puente de Kerch, con aquellas embarcaciones dirigidas, no tripuladas, ya estuvo por detrás la inteligencia británica. Pero es que, es decir, se sabe hasta los nombres de los oficiales que dirigieron la operación. Es que lo han reconocido autoridades ucranianas. O sea, que es que esto no es nuevo. Y en el informe que ha presentado el Servicio de Inteligencia ruso, pues no solamente la operación Telaraña, que era evidente que tenía apoyo de fuera, eso no había que ser ningún especialista para darse cuenta que aquello había contado con un operativo exterior, entre otras cosas por cómo se manipuló inmediatamente toda la información a través de los medios occidentales que se maneja desde el Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, para que perdiera la sensación de que aquello había creado unos daños terribles, ¿no?, al arma aérea estratégica rusa, ¿no? Es decir, pero es que se han conseguido comprobar los contactos del Servicio Secreto Británico con las células yihadistas que operan en el Cáucaso, intentando atraer a militantes yihadistas para cometer atentados en Rusia. Es que se ha comprobado cómo es el Reino Unido el que inició la campaña contra la flota en la sombra de Putin. Es el que se ha comprobado que es el que pinchaba para el bloqueo marítimo de Kaliningrado. O, por ejemplo, el que más ha impulsado la militarización de Europa, el que más ha seguido a Trump en todo esto del porcentaje de PIB para gastos de defensa. Es decir, siempre los británicos han estado detrás. Antes del comienzo de la operación militar también. Ya hubo que expulsar a británicos de la embajada del Reino Unido en Moscú porque se reunían con opositores rusos para provocar disturbios callejeros. Es decir, es que han estado siempre detrás. Porque la geopolítica británica respecto a Europa sigue siendo la misma que en el año 47, 48. Es decir, hay que mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Y en eso siguen. Con lo cual no hay que llamarse a engaño. Como dice Santiago, es habitual. Quizá lo que no sé si es habitual, o no sé por qué se sigue manteniendo, es que Moscú siga teniendo tanta paciencia y no haya roto ya relaciones diplomáticas con la pérfida Albión. Porque es que, es decir, es permanentemente la insidia, la provocación, buscando de qué forma incendiar los países o los territorios, pero no solo ya en Europa del Este. Podemos acordarnos ya desde la declaración Balfour la que ha montado en Oriente Medio, o el conflicto entre Pakistán e India. Es decir, es que viene muy atrás. Ha sido su sello histórico de toda la vida. Pues un momento de tensión geopolítica, un momento de choque una vez más entre Rusia y Reino Unido con estas acusaciones sobre el MI6. Luis, quiero saber qué opinas de estas acusaciones y también, bueno, de estos drones que han provocado muchas alarmas en Europa. Hoy, por cierto, se presentaba precisamente este plan sobre el muro europeo. Bueno, veremos a ver en qué queda todo este muro europeo, porque muchas veces se intentan diseñar ciertas estrategias y luego quedan en papel mojado y uno pues acaba haciendo el ridículo, pero de manera espantosa. Entonces vamos a confiar que no sea así esta vez y vamos a comprobar si ese plan está bien diseñado y hasta qué punto es fiable, porque luego hemos visto en otras ocasiones también, la historia es cíclica, se acaba repitiendo. Santiago
hablaba de lo que han sido las relaciones con el Reino Unido en el siglo XIX. Es verdad que el Reino Unido ha ido siempre por libre y bueno, pues vamos viendo cosas que ya nos suenan de otras épocas y esta es una de ellas, ¿no? Vamos a ver, como digo, si esto no es otra cortina de humo, si funciona realmente y hasta qué punto es capaz de resolver los interrogantes que se plantean. Respecto al Reino Unido, pues es verdad, si es que no podemos decir otra cosa. El Reino Unido ha sido un país que muchas veces, durante el tiempo que fue miembro de la Unión Europea, solo le interesó la parte comercial, la parte económica y hasta cierto punto, tampoco de manera excesiva, de manera entusiasta, totalmente descomprometido de lo que es la integración política y mucho menos la integración en política exterior y en política de defensa. Para eso ellos ven en la OTAN un marco mucho más idóneo y también hasta cierto punto. Yo me quedo con una frase que dijo ahora que hemos sacado a Boris Johnson y las Johnsonadas que hizo, pues con el Brexit se puso en marcha un plan que era Global British, ¿no? Y bueno, yo no sé hasta qué punto eso se ha cumplido o ha cumplido las expectativas, pero el Reino Unido siempre ha llevado una línea particular, ha sido un verso suelto dentro de Europa y salvo Irlanda, que en otro momento no existía, por volver un poco al siglo XIX, en el que Irlanda pues seguía siendo parte del Reino Unido, lo que pasaba en el continente primero era algo que al Reino Unido le daba igual siempre y cuando no le afectara, era algo que estaba al otro lado del Canal de la Mancha, que se mataran los continentales, pero mientras ellos se sentían a salvo al otro lado del mar, pues todo daba un poco igual y evidentemente, como ha dicho Juan Antonio, esa máxima, que no haya ninguna potencia europea con capacidad para hacerle sombra al Reino Unido. Esto en la mentalidad colectiva, en la idiosincrasia británica está muy permeado y mientras esas dos máximas se cumplieran, todo lo que pasara en el continente era totalmente ajeno a lo que pasara en las islas y eso es lo que se está manteniendo después del Brexit. Durante el tiempo que el Reino Unido fue parte de la Unión, pues había ciertos mecanismos, ciertas cooperaciones que se podían y se debían de dar porque había un texto jurídico como el tratado vigente para ello, pero a partir de ese momento ellos han vuelto a ese escenario de ir por libre y lo que vemos en cómo gestionan ciertos asuntos en algunos de sus dominios sin importar violar las normas del derecho internacional, por ejemplo en Gibraltar respecto a las aguas, a la delimitación de las aguas y lo que es el Tratado de Utrecht, pues lo tenemos también en política exterior. Nuevamente el Reino Unido está operando en base a sus propios intereses y tiene que hacer competencia o incluso no provocar, pero sí no cooperar de manera armoniosa, vamos a utilizar un símil diplomáticamente correcto, con los socios del otro lado del estrecho del Canal de la Mancha, pues no pasa nada. Lo primero es el Reino Unido y esa es la línea que va a seguir y seguirá. Y da lo mismo que aquí haya un primer ministro conservador, como era en su momento David Cameron, como Boris Johnson o ahora que está Keir Starmer. Y si mañana viene Nigel Farage, pues todavía con más ahínco. Bueno, pues una tensión entre Rusia y Reino Unido que se repite, que no parece que se vaya a solucionar, y un momento de tensión geopolítica que también está teniendo impacto en los mercados. Les contábamos la semana pasada el máximo histórico del oro, también de Bitcoin. Les decíamos cómo los inversores empiezan a refugiar sus activos. Pues otro de los beneficiados, lo están viendo en sus pantallas, es la plata, marcando un nuevo máximo histórico este jueves gracias a la apreciación de los metales preciosos. Persiste la incertidumbre sobre el cierre del gobierno en Estados Unidos. Llevamos por 2 semanas la disputa comercial entre China y Estados Unidos. No parece solucionarse, no parece mejorar, más bien todo lo contrario, y esto está haciendo pues que los inversores empiezan a ponerse nerviosos. La plata ha subido cerca de un 1,45%, cotizando en los 53,8, eso ha sido el máximo histórico. Ahora, como ven, cotizando en el entorno de los $53,70 por cada onza, una mejora en torno al 1,26%. También hemos visto subidas para el oro, en concreto del 1,26%, cotizando en los $4.259. El platino también subiendo un 2,09% y el paladio también con subidas del 2,34%. Pendientes de la plata, de los metales preciosos en medio de esta tensión comercial, tensión geopolítica, pues siguen marcando máximos
históricos, un momento marcado por estas tensiones y un momento en el que también es importante dirimir, analizar cuál es el papel que está jugando India. Santiago, te quiero preguntar por esto, porque ayer Donald Trump decía que el primer ministro indio, Narendra Modi, le había prometido dejar de comprar el petróleo ruso, y hoy India decía pues que no les consta una llamada, no les consta una conversación entre Trump y Modi, y que nada de eso, ni que sí ni que no. Es prácticamente lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con Turquía, ¿no? Que está un poco en tierra de nadie, no está siempre en el medio, pero al final termina ganando siempre. Pues justo tenía yo en la cabeza la palabra Turquía en el momento que estabas describiendo la situación. Antes hemos mencionado, al iniciar el espacio en directo de hoy, que precisamente la India, que quiere jugar en las grandes ligas como China y como Estados Unidos y como Rusia, pues trata de desarrollar, sin dejar de desligarse de los organismos internacionales en los que ya está inserta, pues su propia política exterior, su propia geopolítica, su propia diplomacia, sus propias relaciones internacionales. ¿En base a qué? A sus intereses como Estado, a los intereses de su burocracia, de su administración pública, de sus funcionarios, de sus militares y de su clase dominante, como hacen prácticamente todos los Estados, porque la geopolítica es así. En todo caso, digamos que la India podría definirse como una suerte de Turquía en esteroides, porque tiene mayor capacidad militar por cuestión nuclear la India que Turquía, y además está en una situación geoestratégica. Turquía también la tiene interesante, pero la India, pues por su cercanía a China, pues aún más, porque se supone que sería su gran competidor en el continente asiático, o en eso que se llama Asia. En todo caso, yo creo que la India no está haciendo con respecto al petróleo ruso algo que no estén haciendo otras potencias o que no estén haciendo otros estados, particularmente europeos, que adquieren petróleo ruso por vías indirectas a través de terceros estados que los compran, entre ellos la India. Entonces, yo no veo en la queja de Trump más que un señalamiento de algo que considera también contrario a los intereses de Estados Unidos, y es que la India no esté haciendo como los países de la Unión Europea, pues comprándole el petróleo y otros medios de otras materias primas a los Estados Unidos, que ahora mismo pues tiene un superávit comercial en petróleo después de la guerra de Ucrania considerable. La India juega sus propias cartas. No creo que en esto pues estemos mostrando algo que sea novedoso. Todos los estados tratan de jugar sus propias cartas en mayor o menor grado en base al poder que puedan adquirir, y la analogía con Turquía es tremendamente acertada, porque bueno, Turquía es un país que está dentro de la OTAN, pero que por ejemplo ahora con el cambio de gobierno en Siria, ellos, Israel y Estados Unidos, se convierten en los principales actores también, porque son autores también del cambio de régimen en Siria, de lo que es la reordenación de la geopolítica del Levante oriental, del Mediterráneo oriental, y por tanto pues también entre Turquía y otros estados pues cercenan un poco las posibilidades que Irán pueda tener en la zona. La India trata de hacer lo mismo con respecto al sudeste asiático, con respecto a... Claro que ahí está el tapón de Pakistán, que no es moco de pavo tenerlo en cuenta, pero la India, pues sin estar integrada en organismos excesivamente dependientes de Estados Unidos a escala militar o comercial, es verdad que en el fallido TIPSA la India podía haberse convertido en uno de los grandes socios de ese macroacuerdo geoeconómico, pero estando en los BRICS, digamos que es un verso suelto, aunque es más fácil ser verso suelto en los BRICS que en la OTAN, porque la geopolítica turca en el Cáucaso o en el Levante Oriental está condicionada por su membresía en la OTAN, pero también es cierto que cualquier tipo de crecimiento imperial neo-otomano de Turquía en la zona depende del visto bueno de Estados Unidos. Y sin embargo, pues como los BRICS Plus no son una alianza militar como es la OTAN, aunque depende de China para organizarse, en ese sentido, pues los Estados miembros tienen más capacidad de movimiento que en una alianza militar. Eso sí, está claro que a la India no le interesa en absoluto, por ahora, de momento, por mucho que diga Trump de que ya nadie habla de los BRICS y que los BRICS están yendo a menos, salirse de los BRICS Plus, porque le interesa crecer dentro de esta alianza auspiciada por China para contrarrestar a China, le interesa llevarse bien con Rusia porque la India es un mercado fundamental para la exportación
de gas y petróleo ruso y de trigo. Y en tercer lugar, porque la India también es un mercado importante, un mercado interno importante, es el país más poblado de la Tierra, con acceso a otros países también importantes en el subcontinente indio, para el resto de países que producen cosas dentro de los BRICS. Así que tiene la ventaja la India de compartir con China, a pesar de sus disensos, el mayor espacio de consumidores juntos dentro de una organización económica supraestatal del planeta. Y eso no es moco de pavo, porque, con esto acabo, porque esto sí creo que es novedoso y que hay que insistir en ello. Nunca jamás en la historia de este planeta se había organizado un macroespacio de producción, distribución, intercambio, cambio monetario también y de consumo a nivel de relaciones de producción tan grande y tan vasto como con los BRICS Plus. Y si la India pues se saliera de ahí, perdería unas conexiones con Rusia, con China, con los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que por cierto, allí hay un montón de trabajadores indios de la construcción, enorme. ¿Qué hace la India? Pues lo que tiene que hacer, sin más. Bueno, pues India lo que hace es ganar, ¿no?, en todos los frentes. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, ¿no?, por este ultimátum también, esta amenaza de Trump, que parece que le ha salido mal, ¿no?, porque hoy India ha dicho que de eso nada, ¿no?, ni sí ni no, que es un poco lo que suele decir. No, ha dicho claramente no. Vamos a ver. Es decir, si uno se atiene textualmente a las palabras que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de India, pues da la sensación que está dando una largada, ¿no? Es decir, un pase, ¿no? Pero cuando esas declaraciones se suceden inmediatamente después de algo que Trump se ha inventado, porque se lo ha inventado, porque es un mentiroso compulsivo, pues evidentemente es que está respondiendo a Trump. Y responderle a Trump con palabras diplomáticas es lo que ha dicho. No, India va a seguir atendiendo a las necesidades de sus consumidores. Y aquí viene la pregunta bien sencilla. ¿Alguien se piensa que con el camino de desarrollo que tiene la India va a renunciar a la energía barata, como ha hecho Europa? ¿Pero qué piensan? Que los indios están locos, claro, ¿no? Y que el único listo es el de la Casa Blanca, más listo que nadie. Es decir, no, vamos a ver, es que no tiene ningún sentido. Ya ha expuesto Santiago en uno de los aspectos geopolíticos, pero hay que fijarse en otros detalles también. Por ejemplo, que India ya ha empezado a pagar el petróleo ruso en yuanes. ¿Eso qué significa? Una mayor interrelación con todo el mercado euroasiático, porque, como ha dicho Santiago, lo que se está construyendo ahí es algo que no había ocurrido nunca. Y, hombre, estás de una forma privilegiada en esa nueva estructura, en la cual vas camino del ganar-ganar y te vas a salir porque te lo dice Trump. No tiene ningún sentido. Es decir, esto solo puede obedecer a un personaje que no vive en la realidad. Yo no sé si la llamada se habrá producido, se la ha inventado, se la ha imaginado, la ha soñado, no sabemos lo que fuma, es decir, estas cosas, pero es evidente que no tiene ningún sentido. O miente descaradamente o no vive en la realidad. Por eso decía yo los rasgos esquizoides, que este hombre vive en otro planeta. No solo el que ya esté pagando el petróleo ruso en yuanes, es que hay toda una serie de acuerdos adoptados en la reunión de Xinjiang y en fechas posteriores sobre el desarrollo de los corredores norte-sur, sobre el desarrollo de ferrocarriles que van hacia Irán para continuar la ruta de la seda y que interesa a India porque pasa también por allí, de los puertos de Gada hacia Irán. Es decir, porque India también tiene que dar salida a sus productos. Tiene en el fondo el mismo problema que China, poder trasladar sus productos a medida que aumenta su producción al resto del mundo. Luego, entonces, no, vamos, es decir, pensar que va a renunciar a energía barata y va a renunciar a estar en esas estructuras en las cuales tiene uno que escuchar a Trump diciendo que es que los países están yendo de los BRICS. Pero esto ¿el dónde lo ha visto? O sea, ¿quién se lo ha contado? ¿Quién es el tontolaba que le ha contado a Trump que los países están yendo del BRICS? Pues es que, por favor, es que de cada 3 cosas que dice este hombre, 2 son chifladuras y la otra es una mentira. Y así es imposible, de hecho, es imposible analizar la política internacional con las declaraciones de Trump. Si uno sigue las declaraciones de Trump, no entenderá nada de lo que pasa en el mundo. Es imposible, porque es la contradicción permanente, las salidas de tono, las amenazas, las bebuconadas, esto me lo invento, allí miento, yo no sé qué es lo que pasa en no sé dónde, pues resulta que Irán y Pakistán se han liado a tiros, no se entera de que es Afganistán. Es decir, esto es un continuo, todos los días.
Y entonces es imposible. Siguiendo a Trump es imposible analizar la realidad, ¿no? O sea, lamentablemente es así. En fin, es decir, yo creo que India ya ha respondido, pero además va a responder en la praxis y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Bueno, pues a la espera de la respuesta de India a Estados Unidos, a las declaraciones de Donald Trump, y por cierto vamos a volver a escuchar al presidente estadounidense a eso de las 9 de la noche, se espera que antes hable con Vladimir Putin. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. Juan Antonio, Luis, Santiago, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida vamos con el cierre de Europa, pendientes también del FMI, de este discurso de Trump, la llamada con Putin, enseguida toda la información, Negocios Televisión.